La noche está avanzada. Sí, señores, está avanzada la noche y se acerca el día. Se acerca el día de salir de esta tierra. Se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos de las armas de la luz. Qué tremendo, porque la luz tiene armas y son las que hemos mencionado, las que menciona 2 Corintios 10:4, y las armas que menciona el capítulo 6 de la epístola a los Efesios, donde la palabra habla que hay que vestirse de toda la armadura de Dios para poder hacer frente, apagar todos los dardos de fuego del maligno, hacerle frente a esa avalancha infernal que avanza en el mundo. Desarmado no puede, dormido no lo puede hacer. Es tiempo de levantarnos del sueño. Si alguno de ustedes que entiende que es parte del pueblo que espera al Señor, del pueblo de Dios, del remanente de Dios, pero está durmiendo, es hora de despertar, es hora de levantarse. Es hora de asumir responsabilidades, de asumir las convicciones que tuvo cuando sentía los ríos de agua viva corriendo por su vida, cuando sentía el fuego del Espíritu Santo en su ser. Es tiempo de tomar, de retomar esas armas, porque la palabra de Dios nos muestra que hay muertos. Escúchelo bien, que hay muertos pensando que están vivos. Qué triste es eso. Qué triste es que alguien piense que es rico, que es un acaudalado económicamente hablando, cuando no tiene ni el hoyo donde lo van a enterrar. Y hay gente que hace alarde de lo que tiene espiritualmente, siendo que es un muerto. Dice el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto. ¿Qué es lo que dice? Está hablando del Señor, que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Qué es lo que dice? De esta gente dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Hay gente que tiene el nombre, que le ocurre como sucede cuando hay una hoguera, cuando hay un incendio, cuando hay una aglomeración de fuego, de leños ardiendo. Se apaga el fuego y quedan los carbones y las cenizas. Hay gente que vive de las cenizas, del carbón, de un pasado de gloria, de bendición, pero de un futuro de fracaso, de derrota, de miseria espiritual. Ministros que tuvieron la palabra, que fueron llenos del Espíritu Santo, organizaciones completas, que sus líderes se salieron del altar
Y algunos se meten hasta la política. Otros se envuelven en la avaricia, en la mercadería, en el odio, en la venganza, en la envidia. Se corrompen y quedan como cajones vacíos, bultos de carne vacíos de Dios. Tienen un nombre. Puede ser que tenga usted, que me escucha en alguna parte del mundo, el nombre de líder o presidente de una organización evangélica, pero está vacío, caído de la gracia, está muerto, porque tiene un nombre, pero no se ha dado cuenta que está muerto. Tiene nombre de que vives, y lo pueden halagar y lo pueden exaltar, lo pueden venerar y hasta reverendar, pero está muerto. Recuerdo el testimonio de un hombre del campo que subía por un camino con su hijo pequeño y había una serpiente en el camino y él le dio un machetazo, le quitó la cabeza y se fue. Pero su hijo se quedó pensando, ¿sería que se murió? Porque la serpiente se movía el cuerpo de aquel reptil, se movía. Cuando menos pensó, aquel hombre, su hijo, desapareció de su vista y empezó a buscarlo, y al rato venía corriendo su hijo y le dice: papá, la serpiente está viva. Y su padre se quedó viéndolo, y mirando la ignorancia de su hijo, le dijo: hijo, lo que pasa es que esa serpiente no se ha dado cuenta que está muerta. Hermano y amigo, hay muchos hombres en los altares, pero que están muertos. Muchos líderes muertos, pero tienen un nombre, y por ese nombre los reconocen y los conocen y los buscan, pero no saben que lo que falta es que salgan en un ataúd para el cementerio. Tienen nombre de que viven y están muertos. Y ese es un peligro terrible. Alabado sea Dios, porque esa es una amenaza del enemigo. Es el peligro. El enemigo puede destruir, dañar, acabar por completo con una organización evangélica, una misión, un concilio que tenga un líder muerto. Puede acabar con todos, porque si la cabeza está muerta, el resto del cuerpo está muerto. Oiga lo que dice el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios. En el capítulo 5, versículo 14, dice la palabra lo siguiente: alabado sea el Señor. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Definitivamente, cualquiera de ustedes, hermanos y hermanas, insisto en esto,
que es parte de un remanente que va a entrar al cielo. Pero si usted está durmiendo, espiritualmente está relajado, adormitado, acobardado, yo le aconsejo por esta palabra santa y bendita, como está escrito acá: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo el Señor. Levántate de los muertos, deje que se muera quien quiera. De hecho, que la salvación y la búsqueda del rostro de Dios es totalmente individual. Si su hermano, su hijo, su papá, su esposo, su esposa no quieren buscar a Dios, usted debe buscarlo. Es usted. Levántese. Puede ser que su propia esposa sea una muerta, su propio esposo un muerto en vida, espiritualmente hablando. Física y carnalmente se mueve y hace las labores, pero cuando lo que tiene que ver con la obra de Dios, con lo espiritual, es un muerto. Es un muerto. Y hay muchos muertos en vida, pero el Señor dice: usted que no se ha muerto, que está allí dormido, despiértese y levántese de entre los muertos. Y Dios lo va a iluminar, lo va a alumbrar. Alabado sea el Señor. Lo va a alumbrar, le va a iluminar el camino. Te enseñaré el camino por donde debes andar, dice la palabra. Y sobre ti fijaré mis ojos. ¡Qué tremendo! Unido a eso, aunado a esto, encontramos que hay un peligro, porque la palabra dice que nadie podrá entrar a la casa del hombre fuerte si primero no lo ata. Y creo firmemente que es una de las enseñanzas que el enemigo de Dios, el infierno, a través de sus instrumentos de carne y huesos, como son los brujos, los hechiceros, los satanistas, los sodomitas, idólatras, todos los instrumentos de las tinieblas. El enemigo sabe que puede incursionar y puede golpear la iglesia si el pueblo genuino y verdadero de Dios no pelea, no se defiende y no ataca, porque no estamos aquí en la tierra solo para recibir golpes. La iglesia es una potencia en la tierra. Y es la iglesia la que tiene que estar atacando continuamente los objetivos que el enemigo tiene. Si la iglesia, si el pueblo que está dormido, se come cualquier cosa, el pueblo que está dormido espiritualmente está amenazado a ser destruido y a ser metido dentro de herejías
destructoras de perdición. Alabado sea el Señor. La amenaza que la iglesia tiene, en una parte, es a través de los falsos maestros. En la segunda epístola del apóstol Pedro, el capítulo 2, versículo 1, dice la escritura lo siguiente: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Hubo, en tiempos de los profetas genuinos, hubieron falsos profetas que se metieron entre el pueblo. Pero hoy no es el tiempo de los profetas. Hoy es el tiempo de los maestros, de los pastores, de los evangelistas. El tiempo de la evangelización. Y hoy no hay falsos profetas metidos en las iglesias, porque cuando una iglesia conoce la verdad y entra un falso profeta, lo detecta inmediatamente. Solo con empezar a hablar ya sabe que es un falso profeta. Pero hoy hay una cantidad de maestros egresados de universidades teológicas, de centros, de institutos bíblicos, de teología, que son ateos y que son caídos de la gracia. No estamos en contra de los institutos bíblicos. Nosotros tenemos un instituto bíblico. Pero hay que ver qué tipo de enseñanza se gesta allí, se presenta, se introduce en las mentes de las personas. Aquí dice el Señor a través de este hombre de Dios: pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Y escuche esto, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Sabe que la palabra encubierto significa algo oculto, algo que no está manifestado? Entonces, este tipo de maestros introducirán ocultamente, secretamente, herejías. Aquí dice herejías destructoras, y aún negarán al Señor. Son hombres perversos, pero son maestros de la palabra. Son maestros, y maestros preparados por el infierno para introducir secretamente, encubiertamente, ocultamente, herejías destructoras. Hay líderes que con una sagacidad ocultan enseñanzas que van metiendo dentro del pueblo. Algunos comienzan por los líderes, son los líderes los primeros. Después, los de más bajo rango, según la jerarquía de la iglesia, van metiendo esas herejías. Van metiendo la herejía que una persona cuando llega del mundo a la iglesia, que ha perdonado
así siga pecando. Son herejías destructoras que se meten oculto, encubiertamente, que no se manifiestan en público. Por eso algunos de los líderes del tiempo que vivimos, que están apartados de la verdad, dicen que una persona, una pareja en adulterio, llega a un templo y queda perdonado, y le queda perdonada a su amante, y puede vivir ahí y participar del altar porque quedó perdonado. Son como mini papas dentro de la iglesia cristiana. Nadie, ningún ser humano, ningún hombre puede perdonar pecados sino Dios. Y nadie puede absolver a otro pecador. Ni siquiera los jueces pueden hacer esto. Pero estos introducen herejías destructoras, porque eso destruye los fundamentos del matrimonio y destruye la iglesia, destruye la fuerza de la iglesia. Una de las cosas que el diablo, el Señor lo reprenda, sabe que Dios puede condenar a una persona cuando está en pecado, y por eso es que lo hace pecar, para que Dios se aire, se desagrade de él. Poder en la sangre de Cristo. La persona es perdonada cuando llega a Cristo, no cuando llega a la iglesia. Cuando llega a Cristo. Y es perdonada cuando se aparta de su pecado. Dios no va a perdonar un pecado permanente. Jamás. Eso contradice la doctrina de la redención completa. Entonces no habría necesidad de predicar santidad, ni pureza, ni separación del mundo. Entonces seríamos una religión tradicional que muere el criminal y lo mandan al cielo. Muere el traficante y lo mandan al cielo. Muere el sicario y lo manda la religión al cielo. El evangelio no es una religión, es potencia de Dios para transformar, para cambiar al hombre. El hombre que llega a un templo y oye una palabra que lo sacude, que lo confronta, tiene dos alternativas: o se convierte a Cristo o lo rechaza para siempre. Pero así tiene que ser, porque hay que presentarle el cielo y el infierno, y hay que ponerle la oferta: a dónde quiere ir y a dónde quiere llegar, a dónde quiere pasar la eternidad. Estos falsos profetas, maestros, entonces se van a introducir, se van a meter dentro del pueblo para dañarlo, para corromperlo, para hacer del pueblo algo aborrecible delante de la presencia de Dios. Mire que estos falsos maestros, según el apóstol Judas en su epístola, dice en el verso 4 del capítulo 1: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, otra vez, en oculto, que no son manifestados, o sea, pasan por desapercibidos, encubiertamente, los que desde antes
habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único, soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Qué cosa más tremenda. Esa es la amenaza que tiene la iglesia. La iglesia está amenazada y está en peligro cuando se consolida el peligro, cuando la iglesia no pelea, cuando el pueblo de Dios no se defiende, cuando el pueblo de Dios no se mete en oración, en ayuno. Es un pueblo vulnerable. Es como el bocado que le ponen en un anzuelo y lo lanzan al río o al mar. El primer pez que lo ve se lo traga. Satanás se burla de ese tipo de gente que son religiosos sin bases, sin fundamentos, y les ha enviado este tipo de personas, hombres que han entrado ocultamente, encubiertamente, que no se han manifestado, que nadie sabe. La calaña del lobo rapaz que está metido en esa piel o en esa lana aparente de oveja. Pero estos desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, hombres apóstatas, perdidos, hombres caídos de la gracia, pero se meten allí y convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y niegan al Dios único, soberano, a nuestro Señor Jesucristo.